Oración milagrosa a San Antonio de Padua. Oh Santo, San Antonio, el más gentil y amable de los santos, tu ardiente amor por Dios y tu virtud exaltada, así como tu gran caridad hacia los semejantes, te hicieron digno cuando en la tierra poseían poderes milagrosos, como los que no se dieron a ningún otro santo. Milagro espero en tu palabra, y esa palabra que siempre estás listo para hablar a petición de los que estaban en problema, la ansiosa oración de la amarga prueba nunca fue dirigida en vano. A los enfermos les devolviste la salud. Se restableció aquello perdido. El dolor afligido eran los objetos de su tierna compasión. Incluso a los muertos resucitaste. De las profundidades de la angustia amarga nos llevaste hacia la luz. Cuando en la tierra nada era posible, excepto no tener compasión en los que estaban afligidos, estabas tú, San Antonio, y hoy en estos tiempos sabemos que desde donde te encuentras de esos reinos de luz, nos escuchas. Alentada por este pensamiento y convencida de la eficacia de vuestra santa intercesión, hoy me arrodillo ante vuestra santa imagen. Llena de confianza, te imploro que obtengas para mí y para todos los que necesitan esta petición. En este momento, cada uno hace su petición de forma silenciosa, sabiendo que unidos en oración, Él nos está escuchando. Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa, fue un sacerdote de la orden franciscana y además predicador y teólogo portugués. Él ha sido venerado como santo y doctor de la Iglesia por la religión católica, por otras también por su capacidad de predicar. Era proverbial su forma de hablar, además de ayudar a muchas personas. Nació un 15 de agosto del año 1195 en Lisboa, Portugal, y falleció un 13 de junio de 1231 en Padua, Italia. Se dice que se le llamaba el doctor evangélico o el santo, y también fue canonizado el 30 de mayo del año 1232 por el Papa Gregorio IX. Además de todo esto, San Antonio de Padua es reconocido no solamente en América, en Europa, en muchos otros lugares del mundo, en donde se le tiene una gran fe y devoción. También sus palabras y obras ante la multitud de personas que acudían a escucharlo fue recogida con el lenguaje propio de la época en Asidua, la primera biografía de San Antonio de Padua, escrita por un autor anónimo, en donde se habla de muchas cosas secretas sobre la vida del santo. Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, después de San Pedro Mártir de Verona, por muchos milagros que él hizo en sus tiempos y sigue haciendo. Es uno de los santos católicos más populares y su culto se encuentra extendido universalmente cada día 13 de junio. Ahora, también sabemos que la casa donde el santo nació, en el barrio medieval de Alfama, fue destruida completamente en un terremoto que arrasó Lisboa el 1 de noviembre del año 1755. Solo se conserva de ella un pequeño sótano y el nombre secular de él fue Fernando Martín de Bulloes e Taveira Acevedo, nombre que lo cambió por Antonio en 1220, cuando entró en la orden de los frailes menores. La fecha de su nacimiento pues no es muy precisa, pero sí se estima que haya sido entre el año 1191 y 1195, en el seno de una familia de buena posición de la sociedad de Lisboa. Antonio se educó en la escuela catedrática local, contrariando los deseos de su familia. Él ingresó en la abadía agustina suburbana de San Vicente en las afueras de Lisboa
y ésta pertenecía a los canónigos regulares de San Agustín. Estos monjes de la Orden de San Agustín, de la cual era miembro, eran ya famosos por su dedicación a hacer una gran infinidad de estudios, como filosofía y otros más. Antonio estudió las Sagradas Escrituras, la teología de algunos doctores de la Iglesia como Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Bernardo de Caraval. También estudió los clásicos latinos, como Ovidio y Séneca, y luego de 2 años, tras obtener el permiso de sus superiores religiosos, se trasladó en 1210 al monasterio agustiniano de la Santa Cruz en Coimbra, en Portugal, para continuar ahí sus estudios. Se trataba de un reconocido centro de cultura eclesiástica donde tuvo la oportunidad de profundizar muchísimo en la parte espiritual. Se sabe además que a principios del año 1220, 3 sacerdotes que fueron Bernardo, Pedro y Otón y 2 hermanos legos, Acurcio y Ayuto, todos ellos de la orden franciscana, fueron asesinados en Marruecos. Conducidas sus reliquias a Coimbra, el evento produjo un gran cambio decisivo en la vida de Antonio, con gran tristeza, quien él, en el verano de 1220, mudó de orden y se hizo franciscano. En ese momento adoptó el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él vivía. Antonio partió para Marruecos, pero enfermó gravemente durante ese invierno en el año 1220, lo que lo hizo retornar. En el trayecto, una tempestad violenta desvió su barco a Sicilia, y allí tuvo noticias del general convocado de Asís. En la fiesta de Pentecostés del año 1221, Antonio participó junto con 3,000 frailes del capítulo general de Asís. Es el más multitudinario de los llamados de las esteras, nombre que recibió en razón de muchos de los frailes ahí reunidos. Fray Graciano lo envió a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Montepaolo, para que sirviera como sacerdote. La convicción, cultura y talento de Antonio como predicador se mostraron por primera vez en Forlì, en 1222, y así fue como Antonio divulgó la noticia de la calidad de sus sermones y recibió una carta del propio San Francisco, con el encargo de predicar y enseñar teología a muchos sacerdotes. Se fue como comisionado por el mismo Francisco para luchar contra la propagación de las herejías en Francia, y así se trasladó a Bolonia y a Padua, por lo que su tarea como predicador fue lo que transformó a Antonio en un viajero asiduo al sur de Francia, al norte de Italia, pronunciándose contra las herejías. Y asimismo, Antonio se sabe que después de tantos viajes, de tanto que él trabajó en este mundo terrenal por salvar muchas almas, enfermó de hidropesía y después, en la Pascua de 1231, se retiró a la localidad de Camposampiero con otros 2 frailes para descansar y orar allí. Antonio vivió en una celda construida por él mismo bajo las ramas de un nogal. Poco después decidió retornar a Padua y en las proximidades se detuvo en el convento de las Clarisas Pobres, en Arcella, donde él sintió que iba a morir, y ahí fue donde prematuramente, un 13 de junio de 1231, Antonio de Padua, a la edad de 35 o 36 años, dejó este mundo.